La historia comienza en el seno de una familia que, a primera vista, podría parecer común, pero que por dentro guarda tensiones ocultas, rivalidades soterradas y dinámicas complicadas que se han ido acumulando con el paso del tiempo. La relación entre la narradora y su cuñada se ha construido sobre una base frágil desde hace años, marcada por pequeños desencuentros que, aunque superficiales al principio, fueron abonando un terreno de desconfianza y resentimientos que apenas si se habían mostrado a plena luz. Desde el principio, la narradora y su cuñada tuvieron caracteres y valores diferentes que chocaron una y otra vez en reuniones familiares, celebraciones y encuentros cotidianos. La cuñada, con un temperamento autoritario, solía imponer su opinión y dirigir las conversaciones con un aire de superioridad que la narradora no siempre estaba dispuesta a aceptar. Por su parte, la narradora, con un carácter más conciliador pero firme, suele hacerse cargo de evitar conflictos abiertos, aunque reteniendo dentro de sí la sensación de ser menospreciada o ignorada. El origen de la fricción se remonta a hechos pequeños pero significativos, tales como desacuerdos sobre la organización de eventos familiares, diferencias en las formas de criar a los hijos y juicios pasivos agresivos en torno a las decisiones personales de cada una. Incluso había detalles cotidianos, como el uso compartido de espacios o la distribución de responsabilidades, que parecían pasarse por alto por unos y convertirse en motivo de queja para otras. Con el paso del tiempo, la comunicación directa se fue haciendo más escasa y se optó por el silencio o por comentarios velados que envenenaban aún más la relación. La cuñada desarrolló una actitud más crítica y distante hacia la narradora, mientras que esta última comenzó a sentirse cada vez más marginada y atacada, aunque también comprendía que la discordia venía de la falta de entendimiento y la imposibilidad de hacer coincidir sus perspectivas. Incluso los demás miembros de la familia empezaron a notar la tensión latente, aunque procuraban no interferir para evitar que las divisiones se hicieran demasiado evidentes o para no tomar partido. De alguna forma, ambos bandos mantenían la apariencia de armonía, mientras que en las sombras la relación se dañaba con pequeños actos de agresión disfrazados de indiferencia o pasividad. Esta atmósfera de conflicto latente creó una dinámica en la cual cada encuentro se movía en un terreno inestable, donde cualquier comentario podía servirse para reavivar viejas heridas o generar nuevas. La narradora, consciente de esta realidad, acostumbraba a hacerse a un lado para evitar que una discusión se convirtiera en un enfrentamiento abierto, aunque muchas veces se sentía frustrada por la falta de apoyo y la imposibilidad de expresar sus emociones libremente. Por otro lado, la cuñada parecía utilizar el control y la manipulación sutil como herramientas para afirmar su poder dentro de la familia. No era raro que en reuniones se evidenciaran actitudes de dominancia sobre otros integrantes, y la narradora frecuentemente se veía relegada a un segundo plano, con sus opiniones quedando en silencio o siendo minimizadas. Esta situación reforzaba su inseguridad y alimentaba un círculo vicioso de frustración y resentimiento. Esta tensión acumulada tuvo consecuencias no solo sobre las relaciones directas entre ambas, sino también sobre el bienestar emocional de la narradora y su familia. La zona ambiental se volvió cargada de sospechas, dudas y miedos a la confrontación, lo que afectaba la calidad de la convivencia familiar y las expectativas de momentos que deberían ser de unión y alegría. En este contexto, la narradora empezó a percibir señales de una actitud desleal por parte de su cuñada, que aunque no siempre explícitas, dejaban presagiar un comportamiento que podía dañar de manera directa sus intereses y su tranquilidad. Pequeños actos de sabotaje o desplazamiento empezaron a manifestarse, pero ella no encontraba pruebas concretas para confrontar la situación de manera segura, lo cual aumentaba la sensación de vulnerabilidad. Además, la influencia de la cuñada sobre otros miembros de la familia generaba una polarización que complicaba aún más el escenario. Habría momentos en que algunos se mostraban abiertamente del lado de una u otra, aumentando la grieta y las dificultades para resolver los conflictos. La narradora sentía que su propia voz se apagaba frente a esa avalancha silenciosa de apoyo hacia la cuñada, que sabía manejarse con astucia para mantener una fachada intachable. En medio de toda esta complejidad, la narradora se preparaba para un viaje importante, una oportunidad que tenía un significado especial para ella, tanto por razones personales como profesionales o sentimentales. Esta situación la llenaba de ilusión y esperanza, pero también de preocupación, ya que sabía que la presencia constante de su cuñada en la familia podía generar problemas inesperados,
especialmente en contextos públicos como un aeropuerto, donde la tensión podría transformarse en un acto visible y con consecuencias. La historia que se desarrollará partirá de este entramado emocional y relacional, donde la combinación de resentimientos ocultos, rivalidades no expresadas abiertamente, y dinámicas intrincadas comenzarán a explotar con un hecho concreto, que servirá para revelar las verdaderas intenciones y afectos que hasta entonces habían permanecido en las sombras. Este primer tópico sienta las bases para entender las complejidades emocionales y sociales que rodean a la narradora y a su cuñada, ofreciendo un marco rico y detallado para comprender por qué un incidente aparentemente puntual, como esconder una maleta en el aeropuerto, puede cobrar un significado enorme y desencadenar una reacción en cadena que revela las tensiones subyacentes y el deseo de justicia y respeto dentro de la familia. La preparación para el viaje era, para la narradora, un momento cargado de emociones encontradas y de una importancia especial. No se trataba solo de un traslado físico de un lugar a otro, sino de una experiencia que significaba mucho para ella en diversos aspectos, personal, profesional y emocional. Sabía que esta etapa representaba una posibilidad de renovación y cambio, una oportunidad para tomar distancia de la rutina y de las tensiones familiares que tanto la afectaban. Desde los días previos, la narradora dedicó gran parte de su tiempo a organizar cada detalle del viaje. Empacar no era solo juntar pertenencias, era un acto simbólico, un acto de cuidado hacia sí misma que la ayudaba a preparar el terreno para un nuevo comienzo. Escogió con esmero la ropa que llevaría, verificó documentos, revisó itinerarios y llamadas pendientes, asegurándose de que nada quedara al azar. Se permitió sentir ilusión y también una dosis de nerviosismo natural ante la incertidumbre y la expectativa. Sin embargo, en medio de estos preparativos, la presencia de su cuñada rondaba constantemente su mente, llevándola a desconfiar y a estar alerta. La relación áspera y distante entre ambas seguía estando marcada por pequeños choques y actitudes que a menudo sacaban a la luz la rivalidad latente. La narradora tenía la sensación de que la cuñada no veía con buenos ojos su viaje, y sospechaba que podría intentar enturbiar la tranquilidad que tanto necesitaba en esos momentos tan importantes. La cuñada, por su parte, tenía una actitud ambivalente. Por fuera, mostraba una cortesía superficial que disimulaba sus verdaderas intenciones, mientras que por dentro alimentaba cierto resentimiento y celos hacia la narradora. Estos sentimientos la impulsaban a pensar en formas sutiles de interferir, movimientos calculados para desequilibrar, sin que pareciera demasiado evidente. Su mirada vigilante y sus comentarios indirectos daban señales de que algo no estaba bien, incluso si nadie se atrevía a confrontarla abiertamente. Ante esta situación, la narradora empezó a sentirse en una especie de tensión constante, mezclando la emoción por su viaje con la necesidad de estar atenta a cualquier señal de sabotaje o complicación. Además, el hecho de que su familia estuviera involucrada hacía que cada paso se volviera más complicado y que las emociones fluctuaran constantemente entre la esperanza y la preocupación. Uno de los momentos más difíciles fue la interacción cotidiana con la cuñada en los días previos al viaje. En algunas ocasiones, las conversaciones que debían ser simples y funcionales se tornaban tensas, cargadas de segundas intenciones y silencios incómodos. La cuñada sembraba dudas o hacía comentarios velados sobre la organización o sobre la importancia del viaje, como si intentara minar la confianza de la narradora o generar incertidumbre. La narradora, consciente de esta dinámica, procuraba mantener la calma y no dejarse afectar, aunque por dentro sentía una mezcla de frustración y tristeza. Pensaba en lo injusto que resultaba tener que enfrentarse no solo a problemas logísticos, sino a obstáculos emocionales creados por alguien en quien debería poder confiar, o al menos convivir sin conflictos. Además, había otros factores que añadían complejidad a los preparativos. El equilibrio entre cuidar a su familia, atender responsabilidades y prepararse para el viaje exigía una atención constante y un esfuerzo que no siempre encontraba alivio. La cuñada, aprovechando estos momentos de vulnerabilidad, parecía estar al acecho, como esperando un error o una oportunidad para intervenir. Conscientes de la situación, algunos miembros cercanos de la familia también empezaron a mostrar preocupación, sin atreverse aún a intervenir de manera directa. Observaban las tensiones, escuchaban las quejas calladas de la narradora y veían las actitudes sospechosas de la cuñada,
pero la complejidad emocional y las lealtades divididas dificultaban cualquier intento de mediar. En medio de esta atmósfera cargada, la narradora ultimaba los detalles, sin perder la esperanza de que su viaje fuera una experiencia positiva, capaz de renovar sus fuerzas y alejarla temporalmente de esa toxicidad familiar. La maleta, símbolo tangible de su preparación y expectativa, ya estaba casi lista, un contenedor de sueños, necesidades y esperanzas. En definitiva, este segundo tópico muestra un contraste marcado entre la ilusión y la preparación cuidadosa de la narradora, y la sombra creciente de la desconfianza y la tensión creada por la cuñada. Prepara el terreno emocional y narrativo para el conflicto central que se desatará en el aeropuerto, explicando las raíces de la sospecha y la fragilidad de la situación familiar en esos momentos cruciales. Al llegar al aeropuerto, la narradora experimentó una mezcla de nervios y emoción que se aceleraban con cada paso que la acercaba a su embarque. Había revisado una y otra vez sus documentos y sus pertenencias, confiando en que todo estaba en orden para que el viaje fuera tranquilo. Sin embargo, cuando llegó el momento de registrar su equipaje, un detalle inesperado comenzó a sembrar la incertidumbre. Una vez que la entrega de maletas concluyó, la narradora se dirigió al área de espera con la satisfacción de haber cumplido cada paso correctamente. Pero cuando su vuelo fue anunciado y se acercó a la cinta transportadora para recoger su equipaje, una sensación de desconcierto la invadió. Su maleta no apareció. Miró con atención a lo largo del carrusel, esperando que apareciera, pero no había ni rastro de sus pertenencias. Al principio pensó que podía haber un retraso o un error técnico. Se acercó al mostrador de atención al cliente del aeropuerto para informar la situación y pedir ayuda. Los agentes verificaron en el sistema, confirmando que el equipaje había sido registrado correctamente, pero no podían localizarlo en ese momento. La incertidumbre comenzó a invadirla con más fuerza. Intentó no perder la calma, pero a medida que el tiempo pasaba y su maleta seguía sin aparecer, la frustración se convirtió en preocupación. Recordaba lo que había empacado: ropa importante, documentos valiosos, objetos personales con significado emocional, incluso regalos para familiares en el lugar de destino. La posibilidad de perder todo eso la inquietaba profundamente. Mientras buscaba respuestas, notó un comportamiento extraño de su cuñada, que permanecía cerca, con una expresión que parecía contener algo que la madre no podía descifrar. Había algo en su actitud que despertó sospechas en la narradora, aunque aún no podía comprender qué estaba ocurriendo realmente. Esa sensación de que algo no encajaba comenzó a crecer. Decidió entonces investigar un poco más, preguntando discretamente a los empleados del aeropuerto y revisando con atención las cámaras de seguridad. Se sentía atrapada en un juego donde no entendía las reglas, pero estaba determinada a descubrir qué había pasado con su maleta. Su intuición le decía que no era una simple pérdida, sino que había un motivo detrás. Los minutos se convirtieron en horas y la tensión aumentó en su pecho. Sin la maleta, sentía que no solo perdía objetos materiales, sino también el control sobre una situación que había planeado con tanto cuidado. La indignación crecía, mezclada con el temor de que alguien cercano estuviera implicado en lo sucedido. Este tercer tópico capta el momento crucial en que el conflicto sale a la luz: la desaparición de la maleta en el aeropuerto. Muestra la frustración, la preocupación y las primeras sospechas que comienzan a orientar la historia hacia el enfrentamiento con la cuñada, preparando así el terreno para que se revele la verdad y se desate el conflicto mayor. Las primeras sospechas comenzaron a tomar forma poco después de que la narradora denunciara la desaparición de su maleta. En medio del desconcierto y la búsqueda, algunos detalles que antes parecían insignificantes comenzaron a destacar como señales inquietantes. La actitud de la cuñada, que hasta entonces había usado para disimular su desdén, empezó a mostrar fisuras, comentarios evasivos, miradas esquivas y pequeños gestos de nerviosismo. La narradora, aunque abatida por la situación, decidió confiar en su intuición y empezó a mencionar, con cautela, sus sospechas a algunos familiares cercanos. Al principio, la cuñada negó con firmeza cualquier implicación, respondiendo con una mezcla de sorpresa fingida y reproches velados hacia quien insinuara que podía estar detrás del problema. Intentaba desacreditar la versión de la narradora, poniendo en duda sus palabras y sembrando dudas entre los demás.
Esto generó un clima de tensión palpable en el núcleo familiar. Algunos miembros optaron por mantenerse neutrales para no complicar aún más las relaciones, mientras otros empezaron a dividirse, creando pequeñas alianzas que reflejaban la complejidad del ambiente. La narradora enfrentaba no solo la pérdida material, sino también la dificultad de que su palabra fuera tomada en serio. Las conversaciones indirectas, las miradas cargadas de reproche y las actitudes de desconfianza aumentaron la sensación de aislamiento que sentía. La negación absoluta de la cuñada y su insistencia en mantener una imagen intachable generaban una doble carga: la frustración por la maleta extraviada y la indignación ante la injusticia de ser acusada sin pruebas. Entre líneas, la cuñada trataba de controlar la narrativa a su favor, usando tácticas sutiles para que la narradora comenzara a dudar de sí misma, una estrategia que revelaba no solo una intención de ocultar la verdad, sino también de ejercer poder dentro de la familia. Esta dinámica mantenía la tensión a flor de piel, sin que la situación pareciera avanzar hacia una solución. Mientras tanto, la narradora sentía crecer la necesidad de pruebas concretas para poder enfrentar esa negación y detener el ciclo de manipulación. Sabía que ese conflicto podía afectar no solo su relación con la cuñada, sino con toda la familia, y comprendía que tenía que actuar con inteligencia para no perder su dignidad ni la confianza de los suyos. Este cuarto tópico muestra cómo la sospecha se convierte en un foco de conflicto abierto, con la cuñada negando la responsabilidad y la familia dividida ante la falta de pruebas, generando un ambiente tenso y complejo que prepara el terreno para la intervención decisiva del hijo y la búsqueda de la verdad. Ante la creciente tensión que envolvía a la narradora tras la desaparición de su maleta y la negación absoluta de su cuñada, su hijo decidió asumir un papel activo para desentrañar la verdad oculta tras el incidente. Motivado por el amor profundo hacia su madre, pero también por un firme sentido de justicia, comprendió que sin pruebas sólidas su familia seguiría dividida y la acusación seguiría flotando sin castigo ni reparación. Desde el primer momento, el hijo sintió que debía actuar con inteligencia y calma para no agravar aún más la situación ni poner a su madre en una posición más vulnerable. Por eso optó por recurrir a los medios más objetivos y confiables disponibles: las cámaras de seguridad del aeropuerto, un sistema diseñado para proteger y controlar los espacios públicos, que también podría revelar quién había manipulado la maleta de su madre. El proceso para acceder a las grabaciones no fue sencillo. Las oficinas de seguridad aeroportuaria tienen protocolos estrictos para garantizar la privacidad y evitar usos indebidos de las imágenes, por lo que el joven tuvo que presentar una solicitud formal, explicar detalladamente la situación y esperar la autorización correspondiente. Durante estos días de espera, su mente se debatía entre la ansiedad por descubrir la verdad y la prudencia para manejar la información de manera responsable. Una vez que le permitieron revisar las grabaciones, el hijo se dispuso con dedicación a analizar las horas previas y posteriores a la desaparición del equipaje. En la sala de monitoreo, frente a varias pantallas, repasaba cada escena con atención extrema, buscando movimientos sospechosos entre la multitud de pasajeros y empleados. La tarea demandaba paciencia y concentración máximas, pues entre tantas imágenes la clave podía estar en un pequeño gesto aparentemente insignificante. Conforme pasaban los minutos, empezó a fijarse en una figura que se movía cerca del área destinada al equipaje en repetidas ocasiones. La persona parecía mirar alrededor con cierta aprensión antes de actuar con discreción para manipular una maleta. La tensión en el cuerpo del joven fue aumentando cuando, al ampliar el video y comparar características, pudo confirmar que era la cuñada, justamente esa persona que más dudas había sembrado desde un principio. El video mostraba cómo la cuñada se acercaba con sigilo al equipaje de su madre, y con mano rápida pero cuidadosa para no ser detectada, escondía la maleta en un lugar no visible a simple vista, lejos del carrusel. La grabación capturaba claramente la intención deliberada y maliciosa detrás de sus movimientos, desmintiendo por completo las negaciones anteriores y evidenciando una conducta premeditada. Este hallazgo fue a la vez un alivio y una carga para el hijo. Por un lado, la confirmación le proporcionaba el respaldo necesario para defender a su madre con pruebas concretas y evitar que la cuñada continuara ocultando la verdad. Por otro, sabía que la revelación inevitablemente desataría un conflicto familiar muy fuerte, y no deseaba que la situación se tornara aún más amarga o dañina para todos. Reuniendo el coraje,
El joven decidió compartir el video con su madre en un momento privado, explicándole con detalle cada escena para que pudiera comprender y prepararse para lo que vendría. La narradora, al ver las imágenes, sintió una mezcla extrema de tristeza, indignación y esperanza. Tristeza por la traición, indignación por la injusticia sufrida, y esperanza porque finalmente tendría la capacidad de exigir respeto y justicia. Juntos, madre e hijo planearon cuidadosamente cómo enfrentarían la situación para que la familia reconociera la verdad y para que la cuñada asumiera su responsabilidad. Sabían que era un paso inevitable para restaurar el respeto perdido y evitar que este acto dañino quedara impune, afectando aún más la dinámica familiar y sus relaciones personales. El hijo comprendía que, más allá de la evidencia, era crucial manejar la confrontación con madurez, buscando no solo castigar la acción sino también abrir la posibilidad de diálogo y reflexión, siempre con la intención de sanar las heridas y no simplemente agravar los rencores. Este extenso desarrollo del quinto tópico muestra con profundidad la puesta en marcha activa del hijo como protector y defensor de su madre, su proceso paciente y detallado de investigación en las cámaras de seguridad, y el impacto emocional que representa el hallazgo. Este momento es clave porque es el punto de inflexión que cambia la dirección de la historia, llevando a la confrontación definitiva y a la exigencia de que se asuman responsabilidades dentro del ámbito familiar. El descubrimiento en las cámaras de seguridad marcó un antes y un después en la dinámica familiar y en la historia de la maleta desaparecida. Al revisar las imágenes, fue imposible ignorar la evidencia clara y contundente. La cuñada no solo estuvo en el lugar exacto y en el momento oportuno, sino que deliberadamente escondió la maleta de la narradora. Su acción fue capturada con detalle, demostrando una intención premeditada que rompía con cualquier excusa o justificación. El hijo, al contemplar esas imágenes, sintió una mezcla compleja de emociones: frustración por el daño causado, irritación por la traición dentro de la familia, pero también alivio por haber descubierto la verdad que hasta ese momento permanecía oculta. Sabía que esa evidencia era la clave para revertir la situación injusta y para apoyar a su madre frente a quienes dudaban de ella o ponían en duda sus palabras. Con el video en mano, madre e hijo decidieron que era momento de confrontar a la cuñada. Sin embargo, la decisión no fue tomada a la ligera. Comprendían que las consecuencias podían ser profundas y que la confrontación debía ser manejada con cuidado para evitar una escalada aún mayor de conflictos. Prepararon un plan para presentar las pruebas de manera clara y firme, buscando no solo la reparación por el daño, sino también un espacio para el reconocimiento y el aprendizaje. El día del enfrentamiento llegó con una tensión inaudita. La cuñada, sorprendida al verse descubierta, intentó inicialmente negar o minimizar los hechos, pero la contundencia de las imágenes no le dejó lugar para la evasión. Frente a la evidencia, sus actitudes cambiaron. De la arrogancia pasó a la defensa instintiva, y finalmente a un silencio incómodo que revelaba la conciencia del error cometido. La familia, reunida en ese momento, fue testigo de una escena cargada de emociones intensas. Algunos se mostraron apoyando a la narradora, reconociendo la gravedad de lo ocurrido, mientras que otros, con expresiones de decepción, enfrentaban la realidad de la traición familiar. La cuñada, visiblemente afectada, tuvo que enfrentar no solo la acusación directa, sino también las consecuencias de sus actos sobre su credibilidad y sus vínculos afectivos. Este descubrimiento y la confrontación posterior abrieron un espacio para expresar dolores reprimidos, para reclamar justicia y para comenzar a reparar una dinámica dañada. El hijo, con un papel firme pero conciliador, exigió que se pidieran disculpas formales a su madre, no solo como un acto de cortesía, sino como un reconocimiento necesario para restaurar la dignidad y el respeto que habían sido vulnerados. La cuñada, aunque renuente al principio, finalmente accedió a disculparse, consciente de que la prueba visual la había dejado sin margen para la negación. Su disculpa fue un momento cargado de tensión y verdad, un gesto que aunque no borraba lo ocurrido, representaba un pequeño paso hacia la reconciliación y la transparencia. Este sexto tópico profundiza en la revelación definitiva a partir del video de seguridad, la reacción familiar frente a la evidencia, y la confrontación firme pero necesaria para exigir disculpas y reconocimiento. Marca un punto crucial en la narrativa donde la verdad sale a la luz y se empiezan a afrontar las consecuencias emocionales y sociales dentro del núcleo familiar.
La confrontación entre la narradora, su hijo y la cuñada se convirtió en un momento tenso y decisivo que evidenció las heridas profundas que el acto de esconder la maleta había abierto dentro de la familia. El hijo, armado con las imágenes de las cámaras de seguridad, asumió un rol protector y firme que sorprendió a todos, exigiendo con claridad y contundencia que se pidieran disculpas a su madre, no solo como un acto formal, sino como un reconocimiento verdadero del daño causado. En la reunión familiar convocada para esclarecer la situación, la atmósfera estaba cargada de expectativas y emociones contenidas. La cuñada, que en su rostro mostraba una mezcla de incomodidad y defensiva, sabía que ya no tenía lugar para las justificaciones. La evidencia la había dejado al descubierto, y se encontraba frente a la necesidad de aceptar su culpa y enfrentar las consecuencias de sus actos. El hijo fue el primero en hablar, con voz firme y enérgica, expresando su indignación por la falta de respeto hacia su madre y el intento deliberado de sabotearla. No solo reclamó una disculpa pública, sino que enfatizó la importancia de reparar el daño emocional causado, insistiendo en que la confianza y el respeto dentro de la familia debían restablecerse a partir de ese momento. La narradora, con una mezcla de tristeza y alivio, tomó la palabra para expresar cómo se había sentido traicionada y afectada por la acción de su cuñada, resaltando que más allá de la pérdida material, lo que más dolía era el daño a las relaciones y el quebranto de su dignidad. También agradeció a su hijo por su valentía y apoyo incondicional, reconociendo que gracias a su intervención la verdad había salido a la luz. La cuñada, luego de un silencio prolongado, finalmente ofreció unas palabras de disculpa. Aunque sus palabras fueron medidas, se percibió un cambio en su postura, una aceptación tácita del daño ocasionado. Se comprometió a no repetir actos similares y a buscar una convivencia más respetuosa, aunque la desconfianza y el resentimiento tardarían tiempo en sanar completamente. Los demás miembros de la familia presenciaron el intercambio con una mezcla de sorpresa, alivio y reflexión. Para algunos, fue un llamado a repensar las dinámicas y favoritismos que habían permitido que la situación escapara de control. Para otros, una oportunidad de aprender sobre la importancia del respeto y la comunicación honesta. La reunión, aunque dolorosa, abrió espacios para comenzar a reconstruir vínculos hasta entonces fracturados. Durante ese encuentro, se establecieron acuerdos para evitar que situaciones similares se repitieran, incluyendo mayor transparencia en el trato mutuo y un compromiso compartido para preservar la armonía familiar. El hijo, consciente del peso de su actitud, asumió también el rol de mediador a futuro, dispuesto a intervenir cuando fuera necesario para proteger a su madre y promover el respeto. Este séptimo tópico destaca la confrontación directa y la exigencia de disculpas como un momento clave de justicia y reparación, donde se pone en evidencia la necesidad de reconocer errores y reparar daños emocionales. Es el punto en que la verdad se establece oficialmente y se comienza a trabajar en la restauración de la confianza, marcando un avance significativo en la historia y en las relaciones familiares afectadas. La reacción de la cuñada ante la evidencia y la confrontación fue un complejo despliegue de emociones y actitudes que mostraron tanto su vulnerabilidad como las tensiones internas que la habían impulsado a actuar de manera dañina. Al verse descubierta y frente a la presión familiar, especialmente por la firmeza del hijo de la narradora, la cuñada experimentó un choque inesperado que la obligó a mirar hacia sí misma y a enfrentar las consecuencias de sus actos. Inicialmente, su respuesta fue defensiva. Intentó justificar sus acciones con excusas vagas, argumentando que no había querido causar tanto daño y que sus motivos respondían a malentendidos y celos ocultos que la habían consumido durante mucho tiempo. Sin embargo, la claridad de las imágenes y la contundencia de los reclamos familiares la hicieron difícil sostener esas negaciones. Pronto comenzó a manifestar signos de arrepentimiento genuino, aunque mezclado con la dificultad de aceptar abiertamente su culpa. En privado, confesó sentirse atrapada por sus propios resentimientos y frustraciones, que la llevaron a actuar impulsivamente y a causar daño a quien supuestamente debía considerar parte de la familia. Ese reconocimiento, aunque tardío, marcó un primer paso hacia la reflexión personal. La cuñada también tuvo que enfrentar el impacto que sus acciones tuvieron en su posición dentro del núcleo familiar. Algunos familiares expresaron decepción por la traición a la confianza, mientras otros la instaron a buscar ayuda para manejar sus emociones y mejorar su comportamiento.
Se volvió evidente que el daño causado no solo afectaba a la narradora, sino que también fracturaba los vínculos que mantenían a la familia unida. En los días posteriores, la convivencia familiar se volvió tensa y frágil. La presencia de la cuñada era recibida con reserva y cautela, y el ambiente mostraba signos de una herida aún abierta que requeriría tiempo y esfuerzo para sanar. Sin embargo, sus disculpas y actitudes de apertura a cambiar generaron un pequeño espacio para la reconciliación, aunque con la conciencia de que la confianza debía reconstruirse desde cero. La cuñada tomó la decisión de participar en espacios de diálogo familiar y buscar maneras de mejorar la comunicación y el respeto mutuo. Reconoció que su comportamiento estaba lejos de ser ejemplar y que era imprescindible trabajar en sus actitudes para evitar que situaciones como la de la maleta volvieran a repetirse. Aceptó el acompañamiento emocional y las críticas constructivas que le ofrecieron para su crecimiento personal. Este proceso, aunque doloroso, también despertó en ella una reflexión profunda sobre el valor de la familia y la importancia de la honestidad y el respeto para mantener relaciones saludables. Comprendió que sus actos habían causado heridas profundas, pero que también existía la posibilidad de redención y cambio, si actuaba con sinceridad y compromiso. En este contexto, la narradora y su hijo, aunque heridos, decidieron dar un paso hacia la reconciliación, siempre con límites claros y expectativas realistas. El apoyo mutuo y la comunicación abierta se convirtieron en herramientas esenciales para reconstruir lo dañado y restablecer el equilibrio emocional en la familia. Este octavo tópico explora la reacción de la cuñada tras la confrontación y el descubrimiento, mostrando su proceso de negación inicial, la aceptación progresiva del error y el inicio de un camino hacia la reparación y el cambio. Refleja las repercusiones emocionales y sociales del conflicto, y prepara el terreno para un futuro donde la familia puede, con esfuerzo, recuperar la armonía y el respeto mutuo. Tras la tormenta emocional causada por el incidente de la maleta escondida y la posterior confrontación, la narradora se encontró en un momento de profunda reflexión sobre su vida, su familia y las relaciones que la rodeaban. Aun cuando el conflicto había sido revelado y reparado en parte, el impacto emocional dejó una huella imborrable que la invitaba a volver la mirada hacia sí misma y a evaluar los fundamentos de sus vínculos familiares. La narradora comenzó a analizar cómo las dinámicas tóxicas, las rivalidades escondidas y los silencios prolongados habían minado la tranquilidad que ella anhelaba. Comprendió que muchas veces había tolerado conductas dañinas con la esperanza ilusoria de mantener la paz, pero que esa paz aparente no era más que una fachada que ocultaba resentimientos y tensiones profundas. Esta realización le permitió empezar a ver la importancia de establecer límites claros y de cuidar su propio bienestar emocional. Al mirar hacia atrás, también valoró la fuerza que demostró al enfrentar la situación con dignidad y firmeza, al apoyarse en su hijo para descubrir la verdad y al exigir respeto y justicia dentro del ámbito familiar. Se reconoció como una mujer resiliente, capaz de levantarse de las heridas y de asumir el control de su vida, incluso cuando las circunstancias amenazaban con derribarla. Este proceso también la llevó a replantearse la comunicación dentro de la familia. Comprendió que el diálogo sincero y abierto es fundamental para prevenir malentendidos y para construir relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. Reconoció la necesidad de fomentar espacios donde cada miembro pueda expresar sus emociones sin miedo a ser juzgado o rechazado. La narradora reflexionó sobre el papel que cada uno desempeña en la construcción o destrucción de los vínculos familiares. Entendió que, aunque no puede controlar las acciones ajenas, sí puede elegir cómo responder a ellas y qué tipo de ambiente desea cultivar a su alrededor. Esta toma de conciencia reforzó su decisión de priorizar su paz interior y su dignidad como base para cualquier relación. También valoró el apoyo incondicional de su hijo, cuya intervención fue decisiva para restablecer la verdad y protegerla. Este lazo de confianza y amor fortalecido fue una fuente de esperanza y aliento para seguir adelante, sabiendo que no estaba sola y que el bienestar emocional se construye también a través de esas alianzas familiares auténticas. Finalmente, la narradora vio en esta experiencia una oportunidad para sanar no solo las heridas visibles, sino también aquellas más profundas y silenciosas que afectan a muchos en relaciones familiares complicadas. Entendió que el camino hacia la reconciliación y la armonía es un proceso lento que requiere paciencia, perdón y, sobre todo,
el compromiso de todos los involucrados para ser mejores y más conscientes. Este noveno tópico se centra en la reflexión interior de la narradora después del conflicto, analizando el impacto emocional, el aprendizaje y la evolución personal que surgen tras enfrentar la traición familiar. Es un momento de madurez y crecimiento que prepara el terreno para un cierre esperanzador y sólido, en el que la dignidad y la paz interior se convierten en prioridades fundamentales. El cierre de esta historia se convierte en un espacio de profunda reflexión y reconciliación, donde la narradora, tras haber atravesado por una experiencia dolorosa y compleja, logra comprender el verdadero significado de la familia, el respeto y el amor propio. La vivencia del conflicto con su cuñada, de la que fue víctima directa, le sirvió para aprender valiosas lecciones sobre los límites personales, la importancia de la verdad y la necesidad de priorizar la dignidad ante cualquier situación. En primer lugar, la narradora toma conciencia de que, aunque las relaciones familiares están cargadas de emociones intensas y vínculos profundos, no siempre se sustentan en el respeto mutuo. Aprendió que protegerse y cambiar dinámicas tóxicas no implica renunciar al amor, sino justamente comprender que el amor verdadero solo puede existir en un terreno donde reine la honestidad y el reconocimiento de la individualidad. Así, reconoció que permitir actitudes dañinas, como la manipulación o el engaño, termina socavando no solo la relación, sino también su bienestar emocional. Esta experiencia también reforzó en ella la importancia del amor propio como motor indispensable para establecer límites sanos. La narradora entendió que este amor no es egoísmo, sino un acto de supervivencia emocional necesario para no perder la paz interior. Aprendió que solo respetándose a sí misma podría exigir ser respetada por los demás, y que esta base sólida es esencial para establecer relaciones sinceras y duraderas. La reconciliación, un tema que atraviesa el cierre de la historia, no se presenta como un acto inmediato ni como el olvido de las heridas, sino como un proceso consciente y paulatino. La narradora comprendió que para reconstruir vínculos dañados se requiere paciencia, empatía y voluntad real de cambio por todas las partes involucradas. Ese camino exige no solo disculpas verbales, sino también acciones concretas que demuestren un compromiso auténtico con la mejora y con el respeto mutuo. El hijo, figura clave en esta narrativa, simboliza el apoyo incondicional y la valentía para defender la verdad. Su papel protector no solo refuerza el valor de la familia como un espacio de sostén mutuo, sino que además pone en evidencia la importancia de la juventud como agente de cambio y justicia dentro de las dinámicas familiares. Su iniciativa para revisar las cámaras y buscar pruebas habla de un sentido de responsabilidad que va más allá de la denuncia. Es la expresión de un amor profundo que no permite que la injusticia pase desapercibida. Este final extenso invita al lector a realizar una reflexión más amplia y profunda sobre sus propias relaciones familiares y personales. Nos recuerda que todas las familias, por muy unidas que parezcan, guardan secretos, heridas y conflictos que necesitan ser abordados con honestidad. Destaca que la clave para superar estos obstáculos reside en el respeto, la comunicación sincera y el compromiso constante de cuidar y valorar a los demás sin dejar de valorar y cuidar primero a uno mismo. Además, plantea que el perdón es una herramienta poderosa, pero que debe entenderse como un proceso que implica entender, sanar y transformar, no como un acto de olvido que permita perpetuar el daño. El perdón auténtico libera tanto a quien lo otorga como a quien lo recibe, y abre la posibilidad de relaciones renovadas y fortalecidas. En última instancia, la historia termina con un mensaje esperanzador y humano. Aunque las heridas dejan cicatrices visibles o invisibles, existe siempre la posibilidad de reinventar el presente y el futuro. La narradora, a través de su crecimiento personal y de la restauración parcial de la armonía familiar, demuestra que la dignidad y la resiliencia son fuerzas que permiten superar traiciones, rencores y dificultades. Este cierre amplifica la idea de que la familia no es perfecta ni está exenta de conflictos, pero que es precisamente a través de estos retos donde se aprende a construir vínculos más auténticos y profundos. El amor propio y el respeto mutuo son las bases inquebrantables sobre las cuales puede fundarse una convivencia sana y enriquecedora, donde cada integrante se siente valorado, escuchado y apoyado. Así, la narradora concluye este capítulo de su vida con una mirada renovada, abierta a la posibilidad de un futuro mejor, consciente de que la verdad y el respeto son piedras angulares para la paz interior y la verdadera felicidad. La historia,
Por tanto, se cierra no solo como un relato de conflicto y resolución, sino como una invitación constante a cuidar las relaciones esenciales con valentía, honestidad y amor.